para el ciudadano ya es normal pagarle impuesto al Estado y pagarle impuesto a la ilegalidad. O sea, eso ya prácticamente se está volviendo una cultura. Todo el fenómeno extorsivo de la ciudad de Medellín es algo que obviamente debe remitirnos históricamente a lo que ha sido el proceso propiamente de la constitución de la ciudad. Paga la cerveza, pagan los cigarrillos, pagan los alimentos, paga el transporte público, pagan los almacenes, paga todo el mundo la vacuna. En Medellín y en el Valle de Aburrá, la vacuna es una de las fuentes más importantes de ingresos del crimen. Ya esos combos adquieren una dinámica propia, entran en relación con los patronos del narco, pero comienzan a mantener cierta autonomía y cierta independencia y acceden a un poder microterritorial que es lo que te garantiza a ti rentas ilegales. Yo creo que la administración no se ha dado cuenta de la gran dificultad que tienen en las extorsiones y no lo ha dimensionado. Grandes y pequeños comerciantes, transportadores, constructores y ciudadanos comunes y corrientes son extorsionados permanentemente por grupos armados ilegales que ejercen control territorial en diferentes sectores de Medellín y el área metropolitana. Y es que para miles de personas en la ciudad esta práctica ya parece ser parte de su cotidianidad. ¿Cuáles son los orígenes de este flagelo y cuál es la gravedad del asunto en la actualidad? Bienvenidos a una nueva temporada de Infrarrojo. Desde hace más de 3 décadas, Medellín ha estado enfrascada en numerosos conflictos armados que se han ido reciclando al ritmo de la transformación de la ciudad. A inicios de los años 80, cuando los barrios de invasión de las zonas periféricas empezaban a consolidarse, emergió el negocio del narcotráfico, que encontró en la pobreza y la marginalidad un caldo de cultivo para un nuevo negocio que se expandió rápidamente. Se crearon los denominados combos, los cuales ofrecían sus servicios al capo de turno, pero también las milicias, organizaciones armadas de origen guerrillero que buscaban proteger a la población de la delincuencia común. Unos y otros fueron mutando mientras aprendieron que su mayor poder radicaba en controlar un territorio y ejercer el dominio armado sobre sus habitantes y sobre las actividades que allí se realizan. Surgió entonces la extorsión, la vacuna o el impuesto de guerra, con el que hasta ahora se ha financiado buena parte del conflicto armado que la ciudad ha padecido. En Medellín todo el mundo paga, toda la estructura económica de la municipalidad de la región paga impuestos, vacunas, extorsiones a diferentes grupos, porque es que es una estrategia económica que da muchos dividendos, son astronómicos. Es un tema donde se extorsiona toda la vida cotidiana, los que venden minutos, los que trabajan en un semáforo, los comerciantes, las obras de construcción, el transporte y todas diferentes empresas y carros surtidores en la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá. La extorsión es el vehículo a través del cual las organizaciones que han, digamos, ganado la guerra en la ciudad, ¿sí?, llegan a hacer una violación mucho más amplia de los derechos. Ya no están tan interesados en el homicidio, pero sí están interesados en controlar la movilidad del ciudadano, en constreñirlo en su vida económica, en su vida privada. Creo que no hay nada que se salga de estar pagando una vacuna. Pagan los víveres,
paga el transporte público, paga el transporte informal, paga el de la plaza de vicio, paga el del almacencito, el de la tienda, las casas. Defensores de derechos humanos e investigadores son enfáticos en afirmar que casi cualquier actividad económica de carácter comercial que se realiza en la ciudad debe pagar vacuna. A pesar de eso, son muy pocos los que se atreven a denunciarla públicamente. Pero, ¿es esta una práctica reciente? Un repaso a la historia del conflicto en Medellín de los últimos 30 años nos demuestra que no. Medellín en los años 60, 70 sufrió un proceso de industrialización muy grande y un crecimiento igualmente muy grande, pero la parte de ese crecimiento industrial, Medellín fue una importante receptora de desplazamiento del campo proveniente de todas las zonas de esa profunda guerra que se dio entre liberales y conservadores, población que llegó en unas condiciones supremamente precarias y que desde ese entonces, al no ser objeto, digamos, de la atención de las políticas públicas, empezaron a convertirse en un sector, digamos, muy complejo, muy violento, porque allí, digamos, se concentraban todas las desigualdades y pobreza pues, que existía en la ciudad. Pero yo digo que esto tiene los orígenes desde el mismo momento en que se han estado estableciendo estructuras criminales en el Valle de Aburrá, especialmente en Medellín. No podríamos decir que en la década del 70 no se hayan presentado extorsiones. Podría decirse que no masificados, no ha sido masificada, pero sí se presentaban extorsiones, porque el crimen siempre ha utilizado ese mecanismo. En Medellín empieza con la llegada al área urbana mediados y finales de los años 70 de la insurgencia, con sus bloques urbanos, y son estrategias de cobro puntualizado a la economía formal de barrios y ciudad, de un impuesto de guerra, que así se llamaba, para poder sostener esta estructura y el conflicto armado que sostenían con el Estado y con estructuras delincuenciales de ciudad. Efectivamente, en estos barrios ya operan bandas delincuenciales que fueron identificadas o reconocidas como un verdadero azote para las mismas comunidades. ¿Por qué? Porque ya no era simplemente un asunto de robos o de atracos, sino que esas bandas iniciaron también una labor de extorsión. Aunque no se conoce con certeza el momento preciso del surgimiento de esa práctica en la ciudad, algunos analistas la asocian directamente con las milicias, nacidas a finales de los años 80 bajo el brazo de los grupos de izquierda, como respuesta a la delincuencia que empezaba a azotar los barrios populares. La primera organización que realmente tuvo una influencia importante en las organizaciones de las milicias y imprimirle un carácter mucho más político en su dinámica, digamos, de la guerra urbana fue el ELN. De resto, todas las organizaciones con seguridad trataron de traer sus cuadros políticos más importantes y mucho más el M-19, porque el M-19, hay que entenderlo, fue una guerrilla que tuvo mucho más expresiones urbanas que rurales. En 1980, el narcotráfico del cartel de Medellín, que está emergiendo muy fuertemente en Medellín, en Antioquia, en Colombia, comienza a crear unas bandas. Nosotros estamos en proceso de paz con Belisario Betancur, firmamos un acuerdo de paz, de negociación, de conversación, al igual que las FARC, igual que el EPL, Ejército Popular de Liberación, y el movimiento indigenista armado Quintín Lame. En ese contexto, el M-19 pensó que debía fortalecerse en las ciudades, fortalecerse con una visión de crear milicias. Así surgieron, por iniciativa del M-19, los denominados campamentos guerrilleros, donde ofrecían formación política y militar a algunos habitantes de los sectores del centro y nororiente de Medellín. Fortalecimos la construcción de milicias y de alguna manera comenzaron a circular armas pequeñas, revólveres de muy baja dotación, revólveres calibre 22, que eso es la más baja, digamos, el más bajo poder ofensivo de un arma, pero ya las comenzamos a utilizar, ya cambiamos parte, o se cambiaron parte de los palos por eso.
Y había mucho pelado de barrio, mucho pelado de comuna que se fue formando, pero también en el debate político, en el debate ideológico, pasó lo que pasó con el proceso de Palacio de Justicia, se rompe la negociación de paz con todos, con el EPL también se rompe, mueren los hermanos Calvo también en todo este proceso, ¿sí? Y nosotros volvemos entonces ya, los campamentos se disuelven y esas milicias desarmadas, pacíficas que habíamos creado, de alguna manera se convierten en milicias armadas. Ellas actúan de una manera bastante contundente, digámoslo así, con asesinatos denominados por ellos ajusticiamientos, digámoslo así, de varios de estos representantes de bandas y demás. Y efectivamente, entonces, ¿qué ocurre? Que las milicias en ese momento también cobran lo que denominaban no una vacuna, sino lo que en ese momento se denominaba como el cobro de una cuota. Finalizando la década del 90, pues esto ya es una práctica que se vuelve cotidiana, es una práctica que se ingresa a todos los barrios por general, a los corregimientos, y podemos decir que no está vacunado hoy. Ya regresamos. Bandas al servicio del narcotráfico, milicias y posteriormente grupos paramilitares se nutrieron de las extorsiones para fortalecer sus estructuras militares y ejercer control sobre grandes territorios en la ciudad. No hay actividad en la ciudad que no sea controlada por ellos. La venta de arepas en buena parte de las comunas, de huevos y de leche, ellos son los que obligan a los tenderos a comprar determinadas empresas esos productos. El de los comerciantes es uno de los sectores más afectados por el pago de las vacunas. Una buena parte de ellos en el centro de Medellín, donde deben convivir con actores armados de la más diversa índole. En el centro de Medellín operan 42 convivir entre calle tal y calle tal, y acceden a rentas ilegales. Y Vacunan y Fenalco reconoció que casi el 90% de los comerciantes formales pagan vacuna en el centro de Medellín y en muchas de las comunas de Medellín. Una chaza en el centro de Medellín paga aproximadamente 40 a 50 mil pesos semanales. Tenga la plena seguridad que un bar ubicado en el centro de Medellín no va a estar pagando lo mismo que la chaza. Intentamos conversar con voceros de Fenalco Antioquia, la agremiación que reúne a los comerciantes de Medellín, para hablar sobre este grave problema, pero se abstuvieron de ofrecer información al respecto. Ningún comerciante se atrevió a hablar directamente y los especialistas no se arriesgan a dar cifras exactas de cuánto dinero se llevan los grupos armados en extorsiones. Sin embargo, en Infrarrojo conversamos con otras fuentes, comparamos información y con ello realizamos un cálculo aproximado sobre esa cifra. Si tenemos en cuenta que un pequeño comerciante paga 50.000 pesos semanales de extorsión y esto lo multiplicamos por 20.000, que es el número de comerciantes del Valle de Aburrá afiliados a Fenalco, cada 8 días le estarían pagando a las bandas 1.000 millones de pesos. En un mes esa cifra se multiplicaría en 4.000 millones y en un año sumaría un total de 48.000 millones de pesos, unos 19 millones de dólares. Es difícil decir cuánto es realmente los ingresos por la llamada microextorsión o vacuna, pero las cifras son escandalosas. Estos son cientos de miles de millones de pesos. La gente en el centro, cuando hay un robo, no llama al 123, llama a la convivir del microterritorio. Eso sigue siendo así. Hoy, ¿qué pasa? Que esas convivir que comenzaron en eso, comenzaron luego a vacunar y ahora ya están mutando, que es lo más preocupante para nosotros, para nuestra ONG, para CETRED. Es que están mutando ¿a qué? Se están volviendo ya dueñas de plazas de vicio.
están participando del secuestro express, están participando, son actores del gota a gota, que eso abusan sobre la necesidad de la gente, préstamos con un 50%, o sea, eso que a la final la gente acaba perdiendo su pequeño negocio. Hemos encontrado unos lugares de mayor afectación, en este caso, por decir algo, el tema de la extorsión. Y uno de los sitios que tiene una mayor, digamos, referencia en cuanto a hechos objetivos en materia de extorsión, estamos hablando de la Comuna 10 Candelaria. Sobre ello ya hay un trabajo serio y responsable de parte de la Fiscalía General de la Nación y de parte del Gaula Metropolitano, que creeríamos que con ese trabajo y con el acompañamiento de los ciudadanos frente al tema de la denuncia, se es posible avanzar y vamos a tener unos resultados importantes. Otro de los gremios azotados por las vacunas son los conductores de buses, los taxistas y hasta quienes trabajan en el transporte público informal. En todas las zonas de Medellín donde tengo conocimiento siempre se ha pagado. El transporte en Medellín sostiene todos los combos alrededor y todo lo que está alrededor de ellos, transporte y pagos de todas estas lavadas, heladas y todo esto se sostienen todos estos combos. El tema es un tema de orden público, es un tema que es notorio en la ciudad de Medellín y que realmente nosotros como transportadores pues tenemos en unas zonas tenemos problemas pues de orden público y en otras pues se mitiga con la generación de empleo. Hoy el transporte público de la ciudad, me atrevería a decir, si no todo, gran parte, está pagando la vacuna. ¿Cuántas son las cifras de eso? Vamos a dar ejemplo. Más de 2.000 millones de pesos en la Comuna 13 llegan anualmente a las arcas del crimen en un sector de la Comuna 13, es unos 550 vehículos. En la Comuna 8 es igual pasa igualmente lo mismo. Suma aproximadamente 150.000 pesos diarios, entre lavada, vacuna y guardar el vehículo celado, que eso se debe hacer, quiera o no quiera, se debe pagar. Semanalmente es un promedio de 400 a 450 semanal y mensual un promedio de 1.600.000 a 1.650.000. Se han sacrificado conductores, se han sacrificado propietarios de vehículos, porque en las zonas, al acceder a las zonas, pues hay unas condiciones y unos requisitos y unas condiciones que colocan unas personas que mandan en los barrios. Hay zonas donde para despachar el vehículo o la gente de los combos no salgan al conductor a molestarlo, se debe mostrar una consignación. Hay partes donde a los mismos conductores les toca recoger el dinero entre ellos mismos para luego entregarlo al combo. Hay lugares donde una ruta goza del privilegio de tener una sola banda mandando a lo largo de su ruta y pagaría una vacuna, una sola, pagaría 500.000 pesos mensuales. Pero hay otros donde, caso como el de la parte alta de la Comuna 13, donde hay 2, 3 bandas que hacen presencia, termina pagando 3 vacunas, que podrían llegar a 750.000 pesos. Las rutas integrales del metro pagan, algunas con consignación, otras dinero en ciertos puntos, y hay empresas tan organizadas que ellos mismos les dan el dinero a los combos. Lo peor de eso es que estos dineros también los invierten y los ponen a funcionar en negocios para poder legalizar también dineros ilegales, pero también poner a ganar intereses e invertir en negocios. Centros de acopio de alimentos, hoteles, proyectos de construcción y hasta proyectos ejecutados con recursos públicos deben pagar extorsión, sin que las autoridades puedan hacer mucho por evitarlo. Cada obra que se está ejecutando en la ciudad o se ejecuta en el Valle de Aburrá, se le cobra la vacuna. O sea, los criminales van y cobran la vacuna. Igual que lo hacen con la construcción. Van y cobran la seguridad, van y cobran por cada apartamento, van y piden apartamentos incluso en esas obras. En el tema de obra pública o de presupuesto público igual pasa. Cuando se está construyendo un jardín infantil, cuando se está haciendo el tranvía, cuando se está haciendo una escuela, los criminales están cobrando la vacuna.
Lo vergonzoso de esto es que estamos hablando de presupuesto público. Ni siquiera los propietarios de apartamentos en urbanizaciones se libran de pagar la vacuna. Cuando fuimos a recibir los inmuebles, llegaron estas personas y nos ofrecieron un servicio de seguridad. La mayoría de las personas decía que no comprendía que cómo así que servicio de seguridad. Ya luego nos explicaron, ya luego nos dijeron, no, es que nosotros somos los que mandamos en la zona. Llegaron, entraron, me abordaron, me dijeron que el apartamento estaba muy bonito, que era bueno que pagara la cuota de vigilancia porque de pronto le podía pasar algo al apartamento. Yo toqué puertas por todas partes y gobierno no hizo nada, la personería no hace nada, la policía no hace nada. Lo primero que a uno le dicen es, ponga la denuncia. Pero eso es casi que ponerse un tiro en la sien. Por lo general, ellos no cobran menos de 5.000 pesos. 5.000 pesos por moto, 10.000 pesos por carro. En algunas unidades son 15, en otras son 20, dependiendo del estrato donde se esté. Porque es que todo Medellín está vacunado. Está vacunado el Poblado, el Laureles, noroccidental, nororiental. Medellín estaba sufriendo una situación especial frente al tema de extorsión. Y fue por ello de que ante una gestión adelantada del gobierno nacional fue posible que para la ciudad de Medellín, con especificidad en el área metropolitana, tuviésemos un Gaula metropolitano. Estamos hablando de un equipo de 85 efectivos de la Policía Nacional, en cabeza de un oficial superior. ¿Qué hizo la administración municipal? Dio todos los equipos logísticos y técnicos necesarios para garantizar de una manera efectiva el cumplimiento de esa labor. Yo me di cuenta que otras personas que tampoco habían pagado, algunas le irrumpieron el apartamento, tumbándole la puerta y le sacaron cosas. A otros les empezaron a dañar las motos, los carros. Luego aporrearon a un compañero y luego mataron a una persona que no les pagaba vacuna. Y yo me asusté y me tuve que ir. Ya regresamos. El problema de las extorsiones parece mucho más grande de lo que las autoridades y analistas pueden percibir. Es un flagelo que también se ha insertado en la cotidianidad de familias y comerciantes, pero que hay que seguir enfrentando de manera determinada. Y frente a ello, hay estrategias muy puntuales en materia de prevención del delito, y en este caso específicamente el tema de la extorsión. Yo denuncio, yo no pago. Yo creo que ahí hay un gran mensaje institucional que tiene como propósito mandarle un mensaje a los ciudadanos que pueden estar resultando afectados por esta fenomenología. Yo creo que tienen que atacar fuertemente la columna vertebral, que es la economía formal e informal de los grupos armados. Hoy hay capturado y han detenido personas que hacen parte de los niveles de las estructuras grandes de los grupos, pero no han atacado la columna vertebral, que son el ingreso de dineros y toda la distribución ilegal de dineros que recogen tanto por venta de armas, por comercializar armas, por la extorsión, por las drogas. Yo creo que este proceso de paz con las FARC, con el ELN, sobre la base de una promesa que tiene el fiscal y el ministro de Justicia, de presentar un proyecto de ley de sometimiento a la justicia para Bacrín y Combos, puede ser la real inicio de solución al conflicto urbano en Medellín y evitar que se reciclen los combos. O sea, aquí tenemos es que sentarnos todos y hacer un acuerdo ciudadano, un pacto social como lo hizo Palermo en su momento en los años 70, donde el Estado, o sea, el Estado local fue derrocado y la ciudadanía hasta la ilegalidad se sentó, las mafias allí, y se tomaron unos acuerdos mínimos. De resto no hay nada más que hacer. O sea, aquí con acciones jurídicas, aquí hay relevos, tú puedes capturar un cabecilla y ahí de inmediato está el relevo. Yo digo, Medellín es una ciudad muy vital, pero a veces somos también una ciudad muy brutal, vital y brutal. Y sigue habiendo una gran desigualdad, y sigue habiendo grandes procesos de inequidad.